SER Podcast. En Madrid, a mi lado, está Marc Bassets, subdirector de opinión del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Todavía sigues descubriendo esta ciudad. Hombre, hoy es una noche especial porque todavía se prolongan las celebraciones del Día del Orgullo, pero dices que te sorprende la cantidad de cosas que pasan en Madrid cada fin de semana, cada día, el ambiente festivo que hay siempre, ¿no? Sí, siempre pasan cosas y siempre pasan cosas precisamente donde estamos, ¿no? En la Gran Vía. Y cuando llego aquí a las 7:30 de la mañana, pues hoy ya se ven todavía personas que han pasado la noche de fiesta o que participaron ayer en la manifestación por el orgullo, pero otro día es un maratón, otro día es el Papa, es como si fuese un escenario, ¿no? Una plataforma donde toda la gente de diversas corrientes, opiniones, sensibilidades se expresa y Madrid es esto, ¿no? Manifestódromo, decía alguien, ¿no? Manifestódromo, exactamente. Bueno, sí. Pero no solamente manifestaciones, también hay muchas celebraciones y es verdad que hay en la ciudad siempre hay un ambiente festivo en los fines de semana. Yo suelo decir que muchas veces tengo la impresión de que hay más gente en la calle cuando llego a trabajar que cuando salgo de trabajar, porque la noche en Madrid es aglomeración. Sí, es eso y es esta cosa de, tú lo dices, festiva y permanente y alegre a la vez, ¿eh? Veo que esta ciudad, lo he dicho otras veces y llevo 2 meses y pico aquí y también la descubro o la redescubro porque viví cuando era niño. Bueno, precisamente viví aquí en la época de la movida, aunque yo tenía 10 años y tampoco me enteraba mucho de todo esto, pero sí que habiendo cambiado todo tanto, siendo todo tan distinto, esta vibración, esta electricidad sigue ahí y sigue hasta, fíjate, hasta el domingo, cada domingo a las 7 de la mañana, la Gran Vía vibra. Sí, es verdad. Y dices que también te sorprenden las diferentes maneras de vivir en Madrid, ¿no? La diferencia entre la vida en la ciudad pura y dura, en donde has estado, y ahora en los últimos días estás todavía a la espera de un lugar definitivo en el que vivir. Estás en otro lugar que te parecía más americano, decías. Sí, he estado unas semanas por la zona industrial de donde está la sede del País, Miguel Yuste, que ya habíamos hablado de este barrio. El antiguo polígono, digamos. Sí, que es un lugar, bueno, la zona de creo que es el distrito de San Blas, Canillejas, y descubrir esto para mí ha supuesto algo muy interesante. Y ahora hace un par de días que estoy en un sitio. Sería lo que en Estados Unidos sería un suburbio. Aquí sería La palabra suburbio en castellano tiene una connotación significado. Sí, distinta. Pero las afueras, ¿no? Las afueras, y es donde la ciudad pierde su nombre, por citar un autor catalán que hablaba en la época, Paco Candel, ¿no? Pues de la ciudad pierde su nombre. Estos límites ya entre la ciudad, estos barrios residenciales de casas adosadas, que ya empieza el campo, tiene un aspecto desértico con autopistas, centros comerciales, y a mí la verdad, yo estoy ahí oyendo de noche los coches que pasan y me siento como si estuviese en un motel en Arizona en 95. o en Nuevo México, ¿no? Porque es muy americano y es otro aspecto de Madrid que me llama de siempre la atención y ahora lo veo que es una ciudad muy, muy americana, en el sentido amplio del término. Es americana porque hay muchos americanos que viven aquí, latinoamericanos, pero también estamos hablando, perdón, de Las Rozas, para que sí. Pero también es una ciudad americana urbanísticamente. Viendo de Barcelona, como yo soy de Barcelona, o habiendo vivido en París, esto a mí me recuerda a todos estos barrios con autopistas tan lejos de la ciudad, casi en medio del campo. Y me he acordado de una cita famosa de Camilo José Cela, que decía, y la voy a citar, que decía que Madrid es una mezcla entre Navalcarnero y Kansas City poblada de subsecretarios. Bueno, pero más que lo de Navalcarnero o de los subsecretarios, es lo de Kansas City, ¿no? Sí, que me pienso que es muy, muy acertado, o por lo menos
sí, describe esta sensación. No, evidentemente, no en el centro de Madrid, no en la Gran Vía, pero cuando uno se va por estos suburbs, estos barrios residenciales y ciudades de este cinturón alrededor de Madrid, tiene un feeling, lo voy a decir en inglés. Hay algo no nuestro ahí, ¿no? Sí, algo muy americano. Hay otra tercera modalidad arquitectónica en Madrid, que son estos nuevos barrios recién construidos que pertenecen a Madrid. Yo tuve ocasión esta semana, por una casualidad, de estar en Valdebebas, no había estado nunca, ¿no? Que es esta gran ciudad que se ha construido en torno a las instalaciones deportivas del Real Madrid. Y claro, alguien, de hecho, en El País, en una columna de opinión, decía esta semana, este tipo de ciudades no son nuestras, pues tienen avenidas demasiado grandes. Entonces, por ejemplo, no hay sombras. En España las calles siempre han sido estrechas y los patios andaluces han sido cerrados porque eso daba frescura, ¿no? y daba un poco de, no sé, una protección frente a las temperaturas que estamos ahora, ¿no? Y estas ciudades nuevas, recién construidas, donde todos los edificios son esto que llaman ahora edificios cebra, ¿no? Que son mayormente blancos con alguna franja negra, ¿no? Todas las avenidas son grandes, todas las tiendas son nuevas. Paseas por allí y piensas, ¿esto es verdad o esto es un decorado, ¿no? Sí, ¿y dónde estoy? Porque son ciudades o barrios, o zonas, o calles muy repetidas y uniformes en otros sitios. Pero Madrid es esto también, este caos. Lo de las... Claro, y además Madrid tiene una situación geográfica muy particular. Que se ve muy claramente cuando uno llega a Madrid en avión o cuando llega desde Barcelona, y es que está en medio de una zona con mucho espacio y que puede crecer sin límite. Barcelona está encajonada entre la montaña del Tibidabo y el mar. Claro. Tiene poco espacio para crecer. Madrid no. Está rodeada de descampados. Sí, y Madrid ha crecido muchísimo, ha habido este boom, pero yo creo... Todavía, lo siento, pero creo que todavía tiene mucho campo libre para crecer. Y yo creo que esto también forma parte de este desorden. Vienen ciudades artificiales que se implantan ahí, pero el fenómeno de los adosados, que creo que empezó en los años 80, me parece, esto no existe en París, o no existe en las mismas dimensiones en Berlín o en Barcelona. Esto es muy madrileño y a la vez, repito, vuelvo al argumento de antes, muy americano. Como era la cita de Camilo José Cela, ¿la tienes apuntada? Sí, que Madrid es una mezcla entre Navalcarnero y Kansas City, poblada de subsecretarios. Oye, vamos a empezar porque todavía es 4 de julio en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos y más aún les quedan unas horas en Hawái. Venga. Now, ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th President of the United States of America, President Donald J. Trump. After America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories in history, much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly. The United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better. ¿Has estado, supongo, alguna vez en Filadelfia? ¿Visitaste el Independence Hall en Filadelfia? Sí, la salita yo se lo recomiendo a mucha gente, porque claro, Filadelfia fue la capital de Estados Unidos hasta el 1800, si no recuerdo mal, y es una salita donde ahí se juntaron los padres fundadores a debatir la Constitución y a debatir también la Declaración de Independencia, y está la famosa campana de la libertad, que dicen que sonó cuando se firmó aquella declaración. Eso era en 1776, hoy 250 años después, un país que se construyó a sí mismo como uno de los grandes experimentos políticos de la democracia, se encuentra en ese periodo de la historia que creo que pocos imaginaríamos que se viviría tal y como es ahora. Es un país donde los derechos que se supone que se defendían se están vulnerando. El diálogo tiene cada vez menos cabida y el presidente Trump, o el pseudo presidente Trump, como comentábamos hace unas semanas, se ha hecho de la celebración legítima de la consolidación de un país, lo ha convertido, como hemos oído, en
en un autoelogio, que es lo que todo el mundo esperaba. No sé si has seguido el discurso, que al final ha sido muy tarde en Washington, a las 11 de la noche, porque ha habido que desalojar el mall por aviso de tormentas fuertes. Sí, he podido escuchar algunos extractos como este, que tiene su qué, ¿no? Hablando de la derrota de la Armada Española en Manila y comparándolo con su victoria, dice esto ante Irán, cuando ha sido realmente una claudicación o una capitulación de Estados Unidos ante Irán en esta guerra totalmente fallida. Hay un aspecto, una frase una parte del discurso que me ha llamado mucho la atención, y es que cuando habla de la amenaza comunista, ¿no? Dice que la amenaza comunista no ha desaparecido. Y esto yo creo que es un rasgo muy típico de Trump, que es anacrónico. Es que ese discurso, en el fondo, y la parte del comunismo especialmente, suena anacrónico, porque imagino que es de su época, cuando él era joven y creció. No todos somos hijos de nuestra juventud, y él creció en la Guerra Fría escuchando estos discursos sobre el peligro comunista, y saca esto en el año 2026, cuando, también se podría decir que su gran amigo o ídolo es Vladimir Putin, que era un agente de la KGB, y le encanta y tiene gran respeto por Xi Jinping, que domina el mayor partido comunista que ha existido en la historia. Pero sí, él saca lo del comunismo, que es esta cosa trumpiana de anacronismo y a la vez modernidad, ultramodernidad, porque no hay nada más de nuestro tiempo que el fenómeno Trump, que no hace falta comentarlo, pero todo el trumpismo ha transformado la política, ha transformado tantas cosas y es muy moderno, pero es muy antiguo a la vez, ¿no? Claro, Trump... ¿Cómo quedará Trump en esta historia que empieza a 250 años? Yo creo que Trump es un presidente, no es un presidente cualquiera, es un presidente que en gran parte destruye los ideales de la Declaración de Independencia, y esa famosa parte de la Declaración de Independencia, el arranque, que dice que hay estas verdades evidentes por sí mismas de la igualdad, de la libertad. Claro, verdades evidentes. Trump ha destruido la verdad, la idea de verdad. Es casi la semilla del trumpismo, cuando él llega al poder en el 2017 y empieza a decir aquello de las verdades alternativas, ¿no? Y a inventarse las fake news y a montar una realidad paralela. Esto ya va en contra y destruye lo que es la base de la Declaración de Independencia de la democracia americana y de todas las democracias en el fondo, que es que hay unos hechos compartidos por todos los ciudadanos, y a partir de aquí se puede discutir, se puede deliberar, se puede llegar a acuerdos o a desacuerdos. Yo creo que esto es una de los grandes, no diré aportaciones, más bien destrucciones que trae Trump en este 250 aniversario, y luego es la reflexión sobre la gran paradoja de la Declaración de Independencia, que la firmaron unos hombres que eran esclavistas, pero pusieron ahí unas ideas que sirvieron para destruir la esclavitud. Y es esta cosa del experimento que nunca acaba de hacerse, que hay una promesa que nunca se realiza del todo y que yo creo que todavía está por realizar, y el gran debate ahora es si Trump lo destruye o Estados Unidos, y la idea de Estados Unidos, con todas sus imperfecciones, continuará siendo un ideal en el cual tiene que estar a la altura de Estados Unidos, pero que también sirve al resto de la humanidad, para poner a Estados Unidos a examen, pero también para otros países, otras democracias, tener esta aspiración. Yo creo y confío que que Estados Unidos y el mundo superen a Trump. Veremos. A Trump sí, su legado no lo sé. Sí. Casualmente ayer hablábamos de la esclavitud y lo comparábamos o decíamos que era el primer ejemplo de fascismo, pero como dices, aquellos padres fundadores sembraron la semilla para que ese fascismo desapareciera, y mira dónde estamos ahora. Queríamos entender cuáles fueron los principios con los que Estados Unidos se fundó y dónde caben hoy en día. Para hacerlo nos atiende Mark Benjamin Sable, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana. Nos habla desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. No sé si has contemplado los fuegos artificiales con una lágrima en el ojo. Sí, la hora es un poco difícil, pero vale la pena. Y estoy 100% de acuerdo que lo dijiste de la destrucción de Trump. Es que siempre los Estados Unidos han sido al mismo tiempo una meta o un ideal y una realidad, y por eso tuvimos una guerra civil para destruir la esclavitud. Y es obvio por el enfoque del discurso de Trump en la noche ayer, que no reconozca ese tipo de cosas. Hablaba de
de soldados y militares y triunfos, pero no hablaba de lucha para la justicia, porque no reconoce que es un asunto. Es verdad. Para él es siempre una cuestión de ganar o perder. Y esto todo centrado. Entonces es bastante. Hemos visto mucha destrucción en los últimos año y medio. Tanto. Es verdad, Marc, lo que está comentando también Marc, que fue un discurso centrado en valores negativos, la superación, yo qué sé, el imperialismo, las victorias en la guerra, en lugar de hablar de libertad, de igualdad, ¿no? Que es lo que se fundó el país. Sí, y hay que reconocer que... Sí, perdón. Sí, hay que reconocer que también esto forma parte del legado de Estados Unidos. Es decir, Trump tampoco es una anomalía. No sé qué opinas, Marc. Trump continúa muchas tradiciones y cosas que han estado en la historia de Estados Unidos. Es que no pude escuchar bien. Sí, ¿no crees que crees que Trump es una anomalía si lo miramos respecto a la Declaración de Independencia? ¿O Trump también en el fondo es una expresión de algo que ha estado siempre en la historia de Estados Unidos? Esta destrucción, este imperialismo, este racismo. Bueno, los Estados Unidos es que bueno, obviamente los Estados Unidos tienen tantos defectos en su historia por no cumplir sus ideales, para no realizar la libertad ni la igualdad, pero siempre hay avances y retrasos pero esto es un momento pendular, un momento crítico, porque el proyecto trumpista si cumple, va a destruir los ideales de los Estados Unidos. Sería el fin del excepcionalismo estadounidense. El excepcionalismo estadounidense siempre fue que al núcleo del nacionalismo estadounidense fue un compromiso al Estado de Derecho, la democracia y la libertad. Y por las acciones del gobierno y la administración de Trump en el último año y medio es bastante obvio que estos no son valores de esa administración. Hay una encuesta de la consultora Gallup que dice que 8 de cada 10 estadounidenses piensan que los firmantes de la Declaración de Independencia se sentirían decepcionados por cómo está ahora mismo el país, por cómo está Estados Unidos. Sin embargo, Marc, si hubiera elecciones y Trump pudiera volver a presentarse, quizá volvería a ganar. ¿Cómo se conjugan esas dos sensaciones? Ay, bueno. Es que seguro estuvieron decepcionados en los firmantes de la Declaración de Independencia, porque 100% eran liberales en el sentido estricto, a favor del gobierno que respeta las leyes. Y una cosa en relación, si presentaría Trump en las elecciones, en este momento perdiera. Y lo peor es que estamos hablando de esa posibilidad que es en contra el enmendamiento que limitó la plaza del presidente de 2 términos. Pero Trump no respeta las leyes y para él siempre es como la frase es lawfare en inglés, tratar las leyes como obstáculo de realizar sus metas particulares y políticos. Entonces es una tragedia que aún tenemos esa pregunta, ¿no? Porque Trump es que en su segundo término es prohibido de ser candidato otra vez. ¿Y tú crees que el cambio o el traspaso de poderes o la alternancia se va a poder producir de una manera normal y pacífica? Primero hay las midterms en noviembre y luego en 2 años las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que esto va a poder pasar tranquilamente?
Yo tengo mis dudas. Es obvio que van a intentar socavar las elecciones y y intentan de engañarlas. Y aún mencionó Trump en su discurso ayer, igual que hoy en día, del SAVE Act, que es una ley para limitar la votación. Y hasta la fecha no ha logrado de pasarla, pero es un gran síntoma de su estrategia, porque es un consenso que en el momento los republicanos no van a ganar. Pero hay varios trucos, trampas para ganar cuando no tienen la posibilidad de ganar por la falta de popularidad, ¿no? Es destacado en las encuestas públicas. Y entonces el gerrymandering, la cambian cambiar los distritos electorales, sí. Los distritos para hacer que sea difícil para los demócratas en el sur en particular y en otras partes, y tal vez aún la presencia de agentes de ICE cerca de las urnas. Pero vamos a ver. ¿Crees que puede haber un riesgo de que Trump empiece a comportarse como un león herido, que es la expresión, ¿no? Porque muchos tribunales están socavando propuestas y leyes que él quería sacar adelante, incluido el Tribunal Supremo, en el que tiene una mayoría conservadora, pero esta misma semana el Tribunal Supremo ha bloqueado esta propuesta de Trump de revocar el derecho de ciudadanía por nacimiento. ¿Crees que esto puede acabar enfureciendo a Trump? Sí, es lo que hace. Y aunque perdió Trump y la administración, eso fue una decisión de solo 5-4. Es verdad. No fue una decisión de 7-2. No solamente fue 2 de la derecha extrema en la corte, Thomas y Alito. Fue también los 2 nuevos nombrados por Trump. Y entonces es un gran riesgo. Si solo una de la mayoría salga de la corte, esta decisión está en riesgo. Por eso necesitamos ganar las elecciones. Y necesito confesar en ese momento que no solamente soy profesor de ciencias políticas, pero también estoy activo en la política. Porque es un momento no solamente para analizar, pero un momento para actuar. Marc, pongámonos dentro de 50 años, 2076. ¿Cómo te imaginas la próxima celebración de los 300 años de la Declaración de Independencia? ¿Cómo te imaginas que será Estados Unidos? ¿Estará ahí todavía esta idea? ¿Y este país? Todavía, bueno, la idea es una idea y la idea es noble. Entonces, sigue la validez de la idea, aunque en el momento la realidad se pone en riesgo, ¿no? Y por eso necesito aprovechar la frase de Benjamin Franklin, después la Convención Constitucional. Se dijo, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Y le respondió Franklin, una república si la guardamos. Necesitamos guardar las libertades, necesitamos guardar el Estado de Derecho, necesitamos limpiar el Estado de Derecho, necesitamos luchar para un país que se conforme más de los ideales de los padres fundadores. Desde Ciudad de México nos ha atendido Marc Benjamin Sable, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Gracias por la conversación, Marc, y por quedarte despierto hasta ahora en México. Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
by the blue oak tree. Will you marry me? I know I've been gone and this railroad's long, but I built ¿Qué it país for tendremos? you. Una república si la cuidamos. Qué buena frase, ¿eh? Sí, Nosotros sí. que tenemos una monarquía porque nos ha tocado, no sé cómo se diría. Sí, bueno, pero yo pienso que el concepto de república en el fondo quiere decir una democracia, ¿no? Una democracia con separación de poderes, con derecho a voto, con derecho a control de los poderosos, con alternancia. Y yo creo que esto, y también es la fuerza de la idea de la declaración de independencia, que no es solo la declaración de independencia, también podemos decir la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración del siglo XVIII, pero es la idea de la democracia y la idea de las democracias que, por cierto, según todos los índices, llevan años en retroceso y avanzando el autoritarismo y viendo en las propias democracias que en algunas, y en Estados Unidos, de nuevo es el ejemplo, cada vez es más difícil mantenerlas, como decía Benjamin Franklin. Y cuidarlas. No te marches, que tenemos que ir a hablar de un lugar también muy lejos de aquí, de Estados Unidos. Ahora volvemos. But I built it for to carry you a ring. Been by keys in the cold and rain. Last night I barely survived. I wanna taste of your shining ray, and I can't wait till you're mine. Hey, you make me feel just so unbelievable. Ooh. Save me some sunshine, I'm on my way. Take me back home to visit a special place. Ooh, only human and I'm missing you, babe. And wherever I go, don't take my sunshine away. Ooh. Pues en ese mundo oscuro en el que estamos, en Sudáfrica, movimientos civiles xenófobos se han manifestado exigiendo que los migrantes irregulares, a quienes culpan de la falta de empleo, de la inseguridad o de las deficiencias del sistema del país, bueno, pues estos grupos que en ocasiones han perseguido a personas de distintas nacionalidades, marcaban como fecha límite para que las personas en situación irregular salieran del país el 30 de junio, porque si no seguirían asumiendo agresiones, amenazas. Además de que es imposible que todas esas personas abandonen Sudáfrica, ante el riesgo, en el fondo, lo que hay que preguntarse es si estas acciones son solo síntomas de una situación donde se señala a la migración en cualquier lugar, incluso en lugares que deberían haber aprendido la lección, como Sudáfrica, se señala a esas personas como chivos expiatorios de problemas estructurales del país. Y decías, Marc, que esto tiene en parte mucho que ver con lo que acabábamos de hablar de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque Sudáfrica... Claro, podríamos pensar que hay países que deberían estar inmunizados para siempre ante el racismo, ante la xenofobia, ante el odio al inmigrante, el odio al extranjero, y si hay uno de estos países sería Sudáfrica, porque Sudáfrica encarna la lucha precisamente contra el racismo. Sudáfrica sufrió, y la mayoría sudafricana, negra, sufrió el régimen cruel y discriminatorio y racista del apartheid durante décadas, lo superó pacíficamente. Hubo esta gran figura que todavía irradia de valores y de ideales el mundo, que es Nelson Mandela, y resulta que en este propio país se ven estas escenas que son realmente dolorosas. Quizás es una visión ingenua pensar que hay países que nunca serán como los demás y en los que nunca habrá racismo, pero bueno, la verdad es que ver estas imágenes desde Sudáfrica de persecución de otros africanos, que son inmigrantes africanos en Sudáfrica, por parte de sudafricanos, resulta doloroso. Lo que vemos en realidad, pienso, es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno que en Sudáfrica, que sucede en Estados Unidos, que conocemos bien en Europa,
y es como tú decías, la creación de chivos expiatorios. Pues en Sudáfrica hay problemas económicos muy graves, hay problemas de desempleo muy elevado, hay decepciones por las promesas que hubo durante la lucha contra el apartheid y la llegada y el fin del apartheid y el triunfo de Nelson Mandela y de otros héroes de este combate, y pues promesas no cumplidas y un ideal, y por eso yo creo que esto conecta con Estados Unidos, que es, podemos hablar del ideal de 1766, de la Declaración de Independencia, y el ideal también de Mandela y otros, ¿no? Que es el ideal de un ideal panafricano de todos los africanos, pero también un ideal universal, y un ideal en el que Sudáfrica, o una parte de los sudafricanos, o al menos estas imágenes que nos llegan de Sudáfrica con estas persecuciones racistas y xenófobas contra otros africanos, no están a la altura del ideal de Mandela. Intentamos entender el contexto para que sucedan ahora estas manifestaciones xenófobas. Nos atiende hoy desde Aragón la politóloga Marta Garrick, que reside en Sudáfrica desde hace más de 15 años. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Hola, Marc. En este país que derrotó el apartheid, ¿cómo es ahora también un país que señala a los migrantes como enemigos? Bueno, yo creo que Marc ya daba bastante en el clavo, ¿no? De que al fin y al cabo Sudáfrica no es inmune a lo que está pasando, y lo que venía también diciendo, ¿no? El invitado anterior con quien hablabais, ¿no? La pregunta no es tanto por qué el ultimátum del 30 de junio, o si estamos ante una crisis migratoria como parece que lo quieren plantear, sino si estamos viendo algo más profundo. Y por qué estos discursos encuentran tanto espacio político y social hoy en día, ¿no? Y ya Marc hablaba de 30 años después, ¿no? Hay muchas de las tareas de ese fin del apartheid que prometía, ¿no? Una nueva nación que corrigiera las enormes desigualdades heredadas del apartheid, y nos encontramos todavía pues con un país de los más desiguales del mundo, un desempleo estructural que sigue siendo enorme, pero también, más allá de reducirlo al fracaso o un fracaso parcial del partido gobernante, también se ha debilitado un gran tejido social, ¿no? Que hizo posible la transición, sindicatos, organizaciones comunitarias, movimientos cívicos. Todo eso también al final era una densa red de organizaciones que no solo movilizaba a la población, sino que también construía comunidad, producía un sentido de pertenencia, ¿no? Un proyecto colectivo, y esos vacíos políticos al final nunca permanecen vacíos, y entran, digamos, otros actores que aprovechan, ¿no? Estas fracturas sociales. También tenemos una profunda crisis institucional. Tenemos una comisión Matlanga que está sacando a luz denuncias muy graves sobre corrupción policial, que tiene con vínculos entre redes criminales y altos cargos del Estado, y tenemos un sistema migratorio que lleva años profundamente colapsado, con retrasos administrativos, con enormes dificultades para que personas puedan regularizar su situación, que al final acaba produciendo una irregularidad administrativa que se utiliza para, ¿no? alimentar un discurso político contra los llamados, ¿no? inmigrantes ilegales, digamos, ¿no? Pero que al fin y al cabo, una de las cosas también que es importante recordar es que si esto fuera una consecuencia solo de la pobreza o de la desigualdad, la violencia xenófoba sería constante. Y aquí es cuando es interesante también ver el por qué ahora, ¿no? Hay distintos investigadores, analistas que también han analizado cómo grandes olas de violencia que hemos tenido en los últimos 30 años coinciden también con momentos de intensa competencia política, ¿no? Sudáfrica llega este año a unas elecciones municipales en noviembre, con un Congreso Nacional africano debilitado, en un escenario de coaliciones y de fuertes luchas por el poder. Y en ese contexto, pues como en todo el mundo, ¿no? La figura del migrante al final se convierte pues en el chivo expiatorio que bien decías, Javier, donde se canalizan estas frustraciones que son muy reales hacia un enemigo que no es, pero que es visible, ¿no? Tenemos, bueno, y esto que al final y al cabo, la pregunta es ¿por qué? Porque Sudáfrica siempre ha sido un país de migración, es parte de la historia del país y parte de la historia del África Austral, al fin y al cabo, digamos. Hola Marta, buen día. Aquí Marc. ¿Hay políticos, partidos, activistas, agitadores que están atizando este odio? Porque hablabas de este contexto preelectoral. ¿Quién está agitando todo esto?
Sí, aquí digamos que, y volviendo un poco a lo que te decía de por qué ahora, ¿no? Había un artículo muy interesante publicado recientemente en el The Continent de Kiri Ruppia, donde citaba a investigadoras donde hablan de esto, ¿no? De que hay ellos analizan décadas de datos sobre protestas y encuentran esta relación llamativa entre los ciclos de movilización violenta y las luchas internas, ¿no? Por el ANC. Que quiere decir que al final la xenofobia es política por otros medios, ¿no? Explican ellos, que no se niegan las dificultades económicas, pero que también por sí solas no garantizan esta violencia organizada. Son movimientos como Operación Dudula, March on March, son algunos elementos que al final para mí sería un error convertirlos en el centro de la historia, ¿no? Sino que son más un síntoma que una causa. Y el calendario, como decía, importa porque se llegan a estas elecciones locales y la calle deja de ser entonces solo un espacio de protesta y se convierte pues en un espacio donde se negocia el poder, ¿no? Digamos, otra investigación muy interesante que también surgía es de cómo, y esto también, mira, venís hablando de Estados Unidos, que también llama la atención, es cómo se ve también que este debate se ha dado mucho en los... Hay campañas digitales, ¿no? Que estamos viendo, programas de influencia que están muy claramente, han cogido mucho papel estos últimos meses, ¿no? Alrededor de ciertas figuras políticas y de ciertos mensajes que se han amplificado mucho, que al final también yo creo que es muy interesante añadir un elemento más, que es un elemento al que no somos ningún país es ajeno, que es un contexto internacional muy particular, ¿no? Y en este caso, si pensáis también, Sudáfrica ya no es solo una potencia regional, tiene un papel destacado, ¿no? En el grupo BRICS, ha asumido posiciones muy visibles en política internacional, en Palestina, en un momento donde andamos a un mundo multipolar, donde también el caso presentado contra Israel en la Corte Internacional de Justicia le ha dado como una voz más influyente en el sur global, y esto también son fracturas internas del país que tienen esta dimensión geopolítica que también se tienen que tener en cuenta porque también son aprovechadas y es algo que también se está hablando en el país. Pero qué contraste, ¿no? Entre esa visibilidad internacional, Sudáfrica, un país que lidera esa demanda por crímenes de Israel en Palestina y que sin embargo la política produzca estos enfrentamientos dentro. Sí, desde luego, pero para mí también algo importante a matizar, y Marc, tú ya hablabas, ¿no? De que son grupos, ¿no? Es que al final, a mí lo que también me gustaría transmitir es que estamos hablando de un país de más de 60 millones de habitantes, ¿no? Que a pesar de que se ha debilitado, tenemos una sociedad civil extraordinariamente viva, posiblemente una de las más organizadas en el continente africano, ¿no? Que hereda de hecho estas décadas de lucha contra el apartheid y que a pesar de haber sufrido un desgaste importante en los últimos 30 años y seguramente haber cometido errores, continúa existiendo, y es importante esto recordarlo porque lo que estamos viendo y lo que es muy llamativo son estas imágenes, ¿no? De movilizaciones xenófobas que llaman mucho la atención en un país como Sudáfrica, ¿no? Pero que también hay y continúa habiendo miles de personas organizándose para defender una idea completamente distinta de Sudáfrica. Tenemos la plataforma Siyafana Sonke, que son centenares de organizaciones que están rechazando esta violencia, institutos muy potentes mismo de la infraestructura institucional de Sudáfrica, ¿no? El Instituto de Derechos Económicos y Sociales, que lleva años defendiendo en tribunales el derecho a la vivienda, la protección ante desalojos, acceso a servicios básicos, todo esto para todo el mundo, ¿no? O la Comisión de Derechos Humanos sudafricana, que también continúa protegiendo la democracia frente a posibles abusos de poder, que esto también los sitúa también en el punto de mira, ¿no? De querer debilitar, es una lectura también que se puede dar, de querer debilitar instituciones que al final están defendiendo, digamos, el país, la Constitución, las leyes, frente a abusos de poder, y que defienden no solo a migrantes, defienden también a toda la clase trabajadora, ¿no? Sudafricana, y eso, por ejemplo, a Bahlali Basem Jondolo, que es, digamos, como el movimiento
los sin tierra o de las chabolas, ¿no? De Sudáfrica, que es un movimiento muy potente. Hace un año recuerdo que estábamos todos frente a esta Comisión de Derechos Socioeconómicos en una contraprotesta, ¿no? Contra algunas de estos grupos organizados. Estuvimos 3 horas en un frente a frente y eran centenares de Abahlali diciendo que os estáis equivocando o que lo estáis haciendo a propósito, pero que los inmigrantes no es el punto de mira, ni son instituciones que están defendiendo el derecho de ellos y el derecho de toda la clase trabajadora y en definitiva de toda la ciudadanía sudafricana. Recuerdo aquello, lo contaste tú, de hecho. Nos ha atendido la politóloga Marta Garrick, que es residente en Sudáfrica desde hace más de 15 años. Como siempre, gracias por la conversación, Marta. Cuídate mucho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.